Hola, muy buenas. Vamos a explicar los fundamentos de la óptica física. Para resolver problemas de óptica física tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos. Por un lado, las leyes de Snell, de la reflexión y de la refracción, ¿vale? Para la reflexión, pues lo siguiente. Vamos a ver, consideramos una superficie, ¿vale? Sobre la cual incide un rayo, ¿vale? Y si el rayo incide ahí, formando un cierto ángulo con la normal, ¿vale? A ver. Esta es la normal, ¿vale? Que es perpendicular a nuestra superficie. Y bueno, pues resulta bastante intuitivo pensar que el rayo lo que va a hacer es reflejarse, ¿vale? Formando exactamente el mismo ángulo con el que ha incidido, ¿vale? De tal manera, si este es el reflejado, las leyes de Snell de la reflexión nos dicen por un lado que el rayo incidente es igual al rayo reflejado, y no solo eso, ¿vale? Sino que si aquí tenemos el vector normal, ¿vale? Pues digamos que el rayo incidente, el reflejado y la normal están en un plano. Sencillo, ¿no? Luego vienen las leyes de la refracción. ¿Qué es la refracción? La refracción se produce cuando la luz cambia de medio, ¿vale? Es un cambio de medio. Como por ejemplo, pues cuando se trata de el agua, ¿vale? Hemos observado 1000 veces cuando metemos los pies en una palangana, ¿vale? Que parece que es como que están más grandes, ¿no? Pues no solo es porque vengamos de hacer deporte y estemos cansados, ¿vale? Hay un buen motivo y lo vamos a ver aquí. Cuando incide un rayo, ¿vale? Y forma con la normal un cierto ángulo, ¿vale? La normal a la superficie va a ser esta, ¿vale? Aquí tenemos el ángulo de incidencia, esta es la normal, el vector normal, ¿vale? Y vamos a pintar de otro color el rayo refractado, ¿vale? Este es el incidente, este sería el refractado, ¿vale? Las leyes de Snell, de la refracción, nos dicen dos cosas. El incidente, ¿vale? El rayo incidente. No confundamos rayo con ángulo, ¿vale? Rayo incidente. La normal a la superficie. Y el rayo refractado, ¿vale? El que cambia de medio, están en el mismo plano. Y luego, por otro lado, ocurre lo siguiente, que el seno del incidente partido de la velocidad, ¿vale? Si vamos a considerar que este es el medio 1 y este es el medio 2. Partido de la velocidad de la luz en el medio 1 es igual al seno del refractado partido de la velocidad de la luz en ese medio, ¿vale? Definimos n, índice de refracción, como el cociente de la velocidad de la luz en el vacío partido de la velocidad de la luz en el medio considerado, ¿vale? O sea que esta C es la famosa 3 por 10 a la 8 metros segundo, ¿vale? Velocidad de la luz en el vacío. A ver, para los muy cafeteros, eso es 299,799,458, ¿vale? Metros segundo, pero la redondeamos a 3 por 10 a la 8. Y esto es velocidad de la luz en el medio. Cuando estamos atravesando un medio tan poco fluido, o sea, tan poco denso, como puede ser el aire, pues para la luz es prácticamente transparente, ¿vale? La presencia de esas moléculas de aire, y entonces el índice de refracción en el aire es aproximadamente igual a 1,
¿vale? Porque c es aproximadamente igual a la velocidad de la luz en el aire, ¿vale? Típicamente pues nos encontraremos los índices de refracción, a ver, típicamente dependen de la longitud de onda, ¿vale? Pero bueno, pues nos encontraremos cosas como el agua, que tendrá un índice de refracción del orden de 1,33, los vidrios pues estarán entre 1,2 y 1,5 típicamente, ¿vale? No esperamos índices de refracción muy grandes, típicamente haremos ejercicios con esto. En el estudio de la refracción, ¿vale? Aparece un fenómeno muy interesante, ¿vale? Que es el fenómeno de reflexión total. ¿Qué tenemos? ¿En qué consiste la reflexión total? Pues básicamente la idea es que cuando tú tienes, por ejemplo, un tubo hecho con vidrio, ¿vale? Tienes aquí un tubito de vidrio y tú tiras por aquí, y tiras por dentro un rayo, ¿vale? Y vamos a observar que ese rayo va a ir rebotando, ¿vale? Por las paredes. Esto, que puede parecer que es una chorrada, pues es lo que nos permite tener la fibra y las comunicaciones de internet a alta velocidad, ¿vale? O sea que es algo muy útil y muy utilizado. Veamos cuando se produce la reflexión total. Supongamos que tenemos un vidrio, ¿vale? Cuyo índice de refracción es del orden de 1,3 y alrededor de él pues tenemos aire con un índice de refracción de 1. Aplicamos, antes de continuar, ¿vale? Vamos a reescribir, ¿vale? Podemos reescribir la segunda ley de Snell de la refracción en términos del índice de refracción, ¿vale? Si multiplicamos por c la velocidad de la luz, tanto arriba, tanto a la izquierda como a la derecha, c entre v1 es n1, el índice de refracción en el medio 1, y c partido por v2, aquí sería n2, ¿vale? Así pues tendríamos n1 seno del ángulo 1, seno del ángulo incidente igual a n2 por el seno del refractado. Quizá esta es la manera más eficaz de recordarlo. Pues bien, retomando nuestro estudio de la reflexión total, ¿vale? Si estudiamos, por ejemplo, este rayo que viene por aquí y llega justo a la superficie de separación del vidrio con respecto al aire, ¿vale? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a aplicar nuestra ley de Snell. N1 seno del ángulo 1 es igual a N2 seno del ángulo 2, ¿vale? N1 es el índice, ¿vale? ¿vale? N1 y N2 siempre es medio en el que estoy y medio al que quiero ir, ¿vale? N1 es el medio en el que estoy y alfa 1 es el ángulo, es mi ángulo de incidencia. Si he atravesado 3 o 4 medios, ¿vale? Esto se aplica varias veces y evidentemente hay una redefinición en qué es 1 y qué es 2, ¿vale? Estamos estudiando este rayo de aquí, ¿vale? Este rayito de aquí que viene por aquí. Entonces viene desde el vidrio, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa. N1 es 1,33 seno del ángulo 1, ¿vale? Es igual a N2. N2 sería, pues en este caso estaríamos llamando 1 al vidrio y 2 sería el aire, ¿vale? N2. Y sabemos que el índice de refracción del aire es 1 seno de alfa 2, ¿vale? Digamos que de manera natural este rayo lo que tendería a hacer es a salirse, ¿vale? Ahora bien, existe un cierto ángulo de incidencia para el cual el ángulo refractado, ¿vale? ¿Cuál es el ángulo de incidencia para el que el ángulo refractado es de alfa 2 igual a 90 grados? Pues veamos cuál es. 1,33 seno de alfa 1 igual a 1 por el seno de 90. Este ángulo
alfa 1, que recibe el nombre de ángulo límite, es, ¿vale? Cuidado que el seno de 90 es 1, ¿vale? Sería el arcoseno de 1 partido de 1,33. ¿Vale? Este ángulo, supongamos por un momento que es un ángulo que está, creo que es del orden de 48 grados, habría que calcularlo, ¿vale? ¿Qué pasa si el ángulo de incidencia es mayor que este ángulo límite? Pues nos va a ocurrir, ¿vale?, que ese 1,33 por el seno de alfa 1 va a dar igual a 1 por el seno de un cierto alfa 2, y ese alfa 2 no va a existir, ¿vale? Este alfa 2, cuando lo haga con la calculadora, me va a decir que math error. ¿Por qué? Porque voy a intentar buscar un alfa 2 tal que su seno sea un número más grande que 1, y ese ángulo no existe. Y eso, ¿qué pasa en la vida real cuando se produce ese tipo de incidencia? Pues que no hay refracción, ¿vale? No hay refracción. En realidad lo que hay es una reflexión total interna, en la cual además no se pierde nada de energía, ¿vale? Y de esta manera logramos tener las comunicaciones, pues, entre continentes facilitadas por el hecho de que, como no se disipa energía y además se va a la velocidad de la luz, pues tenemos unas comunicaciones muy eficaces y muy rápidas, ¿vale? Es decir, condiciones para que se me produzca la reflexión total interna. El medio del que parto tiene que tener un índice de refracción más grande que el medio al que voy. Es decir, puedo tener reflexión total interna desde el agua hacia el aire, o del vidrio hacia el aire, pero nunca del aire hacia el vidrio, ¿vale? Y el ángulo de incidencia ha de ser más grande que ese que hemos llamado ángulo límite, ¿vale? El ángulo límite viene dado por el arcoseno, ¿vale? O sea, si ponemos las condiciones, el ángulo límite es aquel que hace que en el medio 2 se salga a 90 grados, ¿vale? El ángulo límite es, por tanto, el arcoseno de n2 entre n1. Si los ángulos de incidencia son superiores a este ángulo, ¿vale?, se produce reflexión total interna, ¿vale? Es decir, que no siempre, ¿vale?, aunque tiremos rayos de luz a través de un vidrio y el medio exterior sea aire, si el ángulo de incidencia no es superior al ángulo límite, no vamos a tener reflexión total interna, ¿vale? Pues nada más y nada menos, ¿vale? Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis un montón y que seáis muy felices. Hasta la próxima.